buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer la clase correspondiente a embriología del aparato cardiovascular y embriología del aparato respiratorio. Bien, el contenido del tema de hoy es el que ustedes están viendo en estos momentos. Vamos a iniciar con el desarrollo del corazón. Continuamos con la división de las cavidades primitivas del corazón, luego la formación de la aurícula derecha y la formación de la aurícula izquierda, continuando con la formación de los grandes vasos, o sea, la aorta y la pulmonar, con la separación del bulbo arterioso y del tronco arterioso. Continuamos con el desarrollo de los arcos aórticos, que van a dar los derivados adultos que van a irrigar la parte superior del cuerpo del embrión y del feto. Luego continuamos con la circulación venosa y la circulación arterial y continuamos con malformaciones congénitas del aparato cardiovascular. Este tema lo vamos a desarrollar muy superficialmente porque va a ser tratado más en profundidad en el seminario correspondiente a malformaciones del aparato cardiovascular. Seguimos con la circulación fetal y finalizamos la parte correspondiente a embriología del aparato cardiovascular con la circulación neonatal. En la segunda parte de la reunión de hoy vamos a hacer el desarrollo del aparato respiratorio y para esto vamos a tener tres aspectos. En primer lugar, el desarrollo inicial del aparato respiratorio, continuamos con las etapas del desarrollo pulmonar y finalizamos con las malformaciones congénitas del aparato respiratorio. Este es el contenido del tema que vamos a tratar el día de hoy. Comenzamos con la embriología del aparato cardiovascular y el primer punto es el desarrollo inicial del corazón. Las células cardíacas progenitoras se van a originar en el disco embrionario en el epiblasto. Recordemos que el disco embrionario en la segunda semana del desarrollo está constituido por dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. A partir del epiblasto se van a originar las células cardíacas progenitoras que van a estar localizadas a ambos lados de la línea primitiva. Entonces, a partir de este lugar, las células cardíacas progenitoras van a migrar en dirección craneal, o sea, hacia adelante, y se van a ubicar en la zona correspondiente por delante de la membrana bucofaringea, que lo vemos acá. Entonces, por delante de esta membrana bucofaringea se van a ubicar estas células cardíacas progenitoras. En esta zona van a constituir un área que se llama el área cardiógena o campo cardiogénico. Este área cardiógena o campo cardiogénico, que tiene la forma de una herradura, o sea, se extiende desde la parte medial hacia uno y otro lado. Esta área cardiógena está constituida por islotes de mioblastos y células angiogénicas. En esta área cardiógena se van a diferenciar dos zonas. En primer lugar, entre los días 16 y 18 del desarrollo se va a constituir el campo cardiogénico primario. A partir de este campo cardiogénico primario se van a desarrollar las aurículas primitivas, el ventrículo primitivo izquierdo y la mayor parte del ventrículo primitivo derecho. Días después, alrededor de los días 20 y 21, se va a constituir el campo cardiogénico secundario.
A partir de este campo cardiogénico secundario se va a desarrollar una parte del ventrículo derecho primitivo, porque la otra parte es el campo cardiogénico primario, y también a partir de este campo cardiogénico secundario se va a desarrollar el tracto de salida de los grandes vasos del corazón. Tenemos acá dos estructuras, el cono cardíaco y el tronco arterial. Entonces tenemos de esta manera constituido el área cardiógena. En esta transparencia nos ubicamos en el disco embrionario y vemos acá la línea primitiva donde se van a originar las células cardíacas primarias, y se van a desplazar luego, van a migrar hacia delante de la membrana bucofaríngea. Igualmente vemos acá en esta transparencia, igual que la anterior, el origen en la línea primitiva a ambos lados y su migración hacia la parte anterior de la membrana bucofaríngea. Entonces, en esta área cardiógena constituida por células mioblásticas y células angioblásticas, se va a constituir alrededor del día 18 del desarrollo. Al día 18 del desarrollo, o sea, a mitad de la tercera semana, se va a constituir el primordio del desarrollo del corazón, que se llaman los cordones cardiógenos. Estos cordones entonces son dos, uno hacia el lado derecho y el otro hacia el lado izquierdo. Alrededor de los días 20, estos tubos, estos cordones cardiógenos se van a canalizar, se van a luminizar y van a constituirse en tubos endocárdicos primitivos, que igualmente son dos, uno a cada lado de la línea media. Posteriormente, finalizando la tercera semana y comenzando la cuarta semana, entre los días 21 y 22, estos tubos endocárdicos primitivos que estaban a uno y otro lado de la línea media se van a dirigir hacia el centro, se van a dirigir hacia la línea media para fusionarse y constituir el tubo cardíaco único. Esto, como hemos dicho, va a ocurrir alrededor del día 21 a 22 del desarrollo, o sea, finalizando la tercera semana y comenzando la cuarta semana. Este tubo cardíaco único va a constituir la capa interna del corazón, o sea, el endocardio. Alrededor del tubo cardíaco único hay otro tejido también de origen miocárdico llamado mesodérmico, un tejido también de origen mesodérmico llamado manto mioepicárdico. A partir de este manto mioepicárdico se van a derivar las otras dos capas del corazón, que son el miocardio y el epicardio. En esta lámina, en esta figura, vemos entonces el área cardiógena, que está ubicado por delante de la membrana bucofaríngea y que tiene una forma de herradura. En esta transparencia vemos también toda esta es el área cardiógena o el área cardíaca, en donde se van a constituir inicialmente pues los cordones angioblásticos o cordones cardiógenos, como hemos mencionado, que son los primordios del desarrollo del corazón. Estos cordones cardiógenos se canalizan y van a constituir los tubos endocárdicos, ¿no? Y posteriormente, cuando se producen los pliegues laterales del disco embrionario, entonces al profundizarse estos pliegues laterales, acá en esta zona tenemos un pliegue lateral y en esta zona otro pliegue lateral. Estos pliegues se van acentuando progresivamente y los tubos endocárdicos se van desplazando de lo que estaban lateralmente hacia la parte central para fusionarse y constituir el tubo cardíaco único.
Acá vemos cómo se están constituyendo los pliegues laterales a un lado y el otro lado. Son los pliegues laterales del disco embrionario. Y los tubos endocárdicos, que estaban más lateralizados, vean ustedes, se van aproximando hacia la línea media hasta que finalmente, alrededor de los 21 a 22 días del desarrollo, estos tubos endocárdicos se fusionan para constituir el tubo cardíaco único. Este tubo cardíaco único, hemos dicho, va a constituir la capa interna del corazón, que es el endocardio. Por fuera vamos a tener también otro tejido de origen del mesodermo, de origen mesodérmico, que es el manto mioepicárdico. A partir de este manto mioepicárdico se va a constituir la capa intermedia del corazón, o sea, el miocardio, y la capa externa, ¿no?, que es el epicardio, Por fuera tenemos la cavidad pericárdica, que está cubierta por una membrana que es el pericardio. Muy bien, entonces acá tenemos ya constituido el corazón con sus tres capas: el endocardio, derivado del tubo cardíaco único, y el miocardio y el epicardio, derivado del manto mioepicárdico. Acá podemos observar que los tubos endocárdicos se están aproximando en la línea media y finalmente se fusionan para constituir el tubo cardíaco único. Inicialmente, la fusión de estos tubos cardíacos van a dejar un tabique central, y posteriormente por un proceso de muerte celular programada o apoptosis, desaparece el tabique central para constituir una sola cavidad cardíaca. Simultáneamente, en este tubo cardíaco único van a empezar a aparecer unas constricciones y unas dilataciones. Vemos acá una constricción, acá otra constricción, y acá vemos las dilataciones, una dilatación, otra dilatación, otra dilatación. Y de esa manera, con la aparición de estas constricciones y dilataciones, se van a constituir las cavidades primitivas del corazón. Las cavidades primitivas del corazón lo vemos acá, comenzando de la parte inferior a la parte superior. Tenemos en esta parte, señalando la flecha, tenemos el seno venoso, que se continúa con la aurícula primitiva, luego el ventrículo primitivo, y luego otra estructura que se llama el bulbo arterioso. Bien, acá tenemos ya en la cuarta semana del desarrollo, vemos que se va a producir un desplazamiento del corazón primitivo, que inicialmente sabemos estaba ubicado por delante de la membrana bucofaríngea, ¿no? Entonces tenemos el corazón primitivo, y en este momento la flecha está señalando que se comienza a presentar los pliegues craneales, y al otro lado estaría el pliegue caudal, ¿no? Y el disco embrionario empieza a encorvarse, ¿no? Se comienza a encorvar. Así como mencionamos, habían los pliegues laterales, también hay los pliegues craneales y el pliegue caudal. Entonces, al insinuarse más profundamente el pliegue craneal, este corazón primitivo, que inicialmente se encontraba por delante de la membrana bucofaríngea, se dirige en sentido cráneo-caudal, ¿no?, hacia la parte posterior, ubicándose finalmente, como vemos acá, por detrás de la membrana bucofaríngea y por delante del intestino anterior. Esta va a ser la ubicación definitiva del corazón: por detrás de la membrana bucofaríngea y por delante del intestino anterior. Entonces, se produce el desplazamiento del tubo cardíaco.
¿no? Y como dijimos, empiezan a aparecer las dilataciones y las contracciones, constituyéndose las cavidades primitivas del corazón, como hemos mencionado. Acá los tenemos nuevamente: el seno venoso, la aurícula primitiva, el ventrículo primitivo, el bulbo arterioso y termina en el tronco arterioso. Alrededor del día, entre el día 23 y 28 del desarrollo, o sea, hacia a la cuarta semana y terminando ya la cuarta semana, tenemos que el ventrículo primitivo y el bulbo arterioso empiezan a desarrollar más que las otras estructuras, ¿no? Y de tal manera que este mayor desarrollo del ventrículo primitivo y del bulbo arterioso hace que el tubo cardíaco se doble, ¿no? Vean ustedes acá, el tubo cardíaco se dobla en U, y al producirse este doblamiento del tubo cardíaco se produce un giro hacia la derecha. Este doblamiento del tubo cardíaco y giro hacia la derecha va a determinar que el corazón se ubique en el lado izquierdo del tórax, ¿no? Con la punta del corazón dirigido hacia la izquierda. En el caso de que el giro se dé en sentido contrario, se va a producir una malformación congénita que vamos a mencionarlo posteriormente, que se llama la dextrocardia. Entonces, tenemos que una vez constituido las cavidades primitivas del corazón, constituido el asa bulboventricular, entonces hemos mencionado que al doblarse este tubo cardíaco se va a constituir entonces un asa. Esa asa se va a llamar el asa bulboventricular o el asa cardíaca. Esto hemos mencionado alrededor de los 23 a 28 días. Ya las contracciones se van a iniciar en el corazón a partir del día 22 a 23 del desarrollo. Entonces, al iniciarse ya las contracciones inicialmente no muy coordinadas, entonces se van a presentar también ya los latidos cardíacos, ¿no? Inicialmente son contracciones irregulares, no coordinadas, pero días después, alrededor de las 28 días más o menos, 28 días a 30 días, ya las contracciones son unidireccionales y más coordinadas. En esta transparencia vemos ya en forma panorámica cómo es la circulación en el corazón primitivo. Vemos acá, en esta parte, la parte central del corazón, las cavidades primitivas que hemos mencionado: el seno venoso, la aurícula primitiva, el ventrículo primitivo, el bulbo arterioso, el tronco arterioso. El tronco arterioso se continúa con otra estructura que se llama el saco aórtico, y de este saco aórtico van a salir unas ramificaciones en número de 6 pares que se llaman los arcos aórticos. Estos arcos aórticos tienen contacto con unos grandes vasos que son las aortas dorsales. ¿Bien? Y esta es la parte que constituye la parte central, ¿no? La parte central del aparato cardiovascular, ¿no? Seno venoso, aurícula primitiva, ventrículo primitivo, bulbo arterioso y tronco arterioso, el cual se continúa con el saco aórtico del cual salen los arcos aórticos, ¿no? Entonces tendríamos acá el seno venoso, la aurícula primitiva, el ventrículo primitivo, el bulbo arterioso, ¿no? Entonces, al corazón va a llegar sangre procedente del embrión, del cuerpo del embrión, a través de las venas cardinales. Va a venir también sangre procedente del saco vitelino a través de las venas vitelinas.
¿no? Y también va a venir sangre procedente de la placenta, a través de las venas umbilicales. La particularidad es que estas venas umbilicales van a traer sangre oxigenada desde la placenta hacia el corazón del embrión. En cambio, las venas cardinales, acá tenemos la vena cardinal anterior, la vena cardinal posterior, ¿no?, que se unen antes de llegar al seno venoso y constituyen la vena cardinal común. Estas venas cardinales traen sangre desoxigenada, tanto de la parte superior como de la parte inferior del embrión. Y las venas vitelinas traen sangre también desoxigenada del saco vitelino hacia el seno venoso. Esta sangre, ¿no?, va a circular por todas estas estructuras primitivas, ¿no?, y luego van a salir del corazón y se van a dirigir hacia el embrión a través de las arterias intersegmentarias. Observamos acá, sale la sangre del corazón y de esta vaso que dijimos que es la aorta dorsal, van a salir las arterias intersegmentarias, que son estas pequeñitas, que en número de 30 pares, ¿no?, salen de la parte dorsal de la aorta dorsal única. También va a dirigirse sangre hacia la placenta. Y de esta aorta dorsal única van a salir las arterias umbilicales. Llevando sangre desoxigenada hacia la placenta para que se oxigene y retorne sangre oxigenada por las venas umbilicales. Y también va a salir del corazón, ¿no?, y como una rama también de la aorta dorsal única, va a salir a través de las arterias vitelinas, ¿no?, sangre que se dirigen hacia el saco vitelino. Y de esta manera tenemos constituido la circulación en el corazón primitivo. Esto lo vemos ya a mayor aumento, ¿no?, que es lo mismo que hemos mencionado en la transparencia anterior. Ya, recapitulando, tenemos la circulación central, sería el seno venoso, la aurícula primitiva, el ventrículo primitivo, el bulbo arterioso, ¿no?, y el saco aórtico. Del saco aórtico salen los arcos aórticos. Esto viene a ser la aorta dorsal. En la parte anterior hay dos aortas dorsales, uno a cada lado, ¿no?, y ya a nivel cervical las aortas dorsales se fusionan y forman una aorta dorsal única. Bien, acá tenemos entonces la circulación en el corazón primitivo. Luego tenemos que una vez constituido el corazón con sus cavidades primitivas, estas cavidades primitivas tienen que dividirse para constituir pues la forma adulta. Entonces el segundo punto que vemos es la división de las cavidades primitivas del corazón. ¿Cómo se hace esta división de las cavidades primitivas del corazón? O sea, la aurícula primitiva, el ventrículo primitivo y el conducto aurículo-ventricular primitivo. La división de estas estructuras comienza alrededor de la mitad de la cuarta semana y termina al final de la quinta semana, o sea, dura alrededor de 10 días, ¿no? Y la particularidad es que estas divisiones, tanto del conducto aurículo-ventricular como del aurículo y del ventrículo, se realizan simultáneamente. Seguidamente, entonces, vamos a ver cómo se produce esta división de las cavidades primitivas. En primer lugar, vamos a ver la división del conducto aurículo-ventricular primitivo o conducto aurículo-ventricular común. ¿Cómo es que se produce la división del conducto aurículo-ventricular primitivo? Tenemos acá el conducto aurículo-ventricular primitivo, ¿no? Y vemos acá que en la parte central
de ese conducto aurículo-ventricular, parte central, anterior y posterior del conducto aurículo-ventricular primitivo, aparece una proliferación de tejido subendocárdico llamados cojinetes o almohadillas endocárdicas. ¿Ven? Acá está apareciendo unas proliferaciones de tejido subendocárdico que vienen a ser los cojinetes o almohadillas endocárdicas. Entonces, estas aparecen en la parte anterior y posterior del conducto aurículo-ventricular, pero también aparecen en las partes laterales. Sin embargo, los de la parte central son las que van a tener más importancia porque estas van a proliferar, se van a desarrollar y se van a fusionar en la parte central, como vemos acá. Al fusionarse, se van a dividir entonces este conducto aurículo-ventricular en dos conductos, el conducto aurículo-ventricular derecho y el conducto aurículo-ventricular izquierdo. Conclusión, la división del conducto aurículo-ventricular común o primitivo se debe a la presencia de los almohadillas o los cojinetes endocárdicos. Luego tenemos la división de la aurícula primitiva. Inicialmente tenemos una aurícula sola, una aurícula única, ¿no? La división de la aurícula primitiva se debe a la presencia de dos tabiques, el septum primum y el septum secundum. El septum primum aparece, como su nombre lo dice, primero, y es una membrana que empieza desde la parte superior de la aurícula primitiva y se dirige hacia abajo en dirección de las almohadillas endocárdicas que están acá. Entonces, esta primera tabique o este primer septum viene a ser el septum primum. Vemos acá en la vista frontal que el septum va creciendo y se va desplazando hacia la parte inferior, ¿no? En dirección de las almohadillas endocárdicas. La particularidad de este septum primum o tabique primum es que inicialmente en la parte inferior queda un orificio, o sea, no se cierra completamente. Este orificio se llama el foramen primum, que en una vista lateral, lo vemos acá, el rosado viene a ser el septum primum y este orificio que queda viene a ser el foramen primum. Ven ustedes acá grande, acá más pequeñito, ¿no? Y finalmente ese foramen primum va a desaparecer. En algunas circunstancias el foramen primum no desaparece y constituye pues una malformación congénita por persistencia del foramen primum, ¿no? Eso ya se va a ver cuando hablemos de malformaciones congénitas del aparato cardiovascular. Cuando se cierra este foramen primum, en la parte superior empieza a aparecer unas perforaciones en la membrana que se fusionan para formar otro orificio. Este segundo orificio se llama el foramen secundum que vemos acá. Ya el foramen primum desapareció y queda el foramen secundum. Este foramen secundum sí va a persistir durante la vida intrauterina, ¿no? Entonces tenemos acá un primer tabique. Luego, hacia la derecha de este septum primum, hacia la derecha, empieza a aparecer otra membrana que también se dirige hacia la parte inferior en dirección de las almohadillas endocárdicas. Y vemos nosotros acá, en la parte posterior, vemos este rosado pálido que viene a ser el septum primum con su foramen secundum, y este rosado más oscuro viene a ser el septum secundum. El septum secundum, la segunda membrana, que también se dirige de arriba hacia abajo, vean ustedes, va creciendo, sigue creciendo, pero deja un orificio. Este orificio se llama el agujero oval o de Botal, ¿no? De tal manera que vemos nosotros acá que este segundo tabique va a dejar un orificio que es el agujero oval o de Botal. De tal manera que queda constituido así el tabique interauricular por la presencia de dos tabiques, el septum primum y el septum secundum. El septum primum, que va a tener el
foramen secundum, acá, y el septum secundum, que va a tener acá el agujero oval. De tal manera que finalmente vean ustedes acá, ¿no? Esta parte inferior del septum primum va a servir como una membrana, una válvula, vean ustedes, se abre, ¿no? Que va a permitir el pasaje de sangre, de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Esto ocurre durante la vida intrauterina. Después se va a presentar cambios que vamos a ver cuando veamos la circulación neonatal. Y de esta manera se queda dividido la aurícula primitiva por la presencia del septum primum y del septum secundum. La particularidad del septum primum es que primero presenta un foramen primum que desaparece y luego queda un foramen secundum. Y el septum secundum, su particularidad es que deja un agujero que se llama el agujero oval o devotal. Después del nacimiento, normalmente debe producirse el cierre de este agujero oval o devotal. Acá tenemos ya a mayor aumento la división de las aurículas. En primer lugar tenemos acá el septum primum. Acá tenemos ya el septum secundum también, ya los hemos visto, solo para verlo a mayor aumento, ¿no? Y luego tenemos otra estructura que hemos mencionado dentro del corazón primitivo, que es el seno venoso, ¿no? El seno venoso. El seno venoso, entonces, es una estructura que se encuentra acá en la parte inferior, ¿no? Que tiene un cuerpo central y dos prolongaciones laterales. Entonces, esto se llama el cuerpo del seno venoso, y acá tenemos, vean ustedes, este se llama el cuerpo del seno venoso, ¿no? El cuerpo del seno venoso, y las prolongaciones laterales se llaman los cuernos, ¿no? Del seno venoso, cuernos del seno venoso, prolongaciones laterales. Al inicio, este seno venoso, ¿no? Tiene el cuerpo central y sus prolongaciones laterales son iguales, son simétricas. Y este seno venoso se abre al centro de la aurícula primitiva. Al centro de la aurícula primitiva tiene contacto con el seno venoso con la aurícula primitiva, ¿no? Se abre al centro. Pero al final de la cuarta semana, este es al inicio y este es al final de la cuarta semana, vean ustedes, ya hay una diferencia en ese seno venoso. Vemos que el cuerno derecho es mucho más grande, en cambio el cuerno izquierdo, ¿no? Más bien se va a reducir, ¿ya? Entonces, al producirse esta asimetría en el desarrollo del seno venoso, la comunicación con la aurícula se desplaza hacia la derecha. Vemos acá la comunicación con la aurícula, ¿no? Entonces, el orificio del seno venoso, vemos nosotros, ya hacia la cuarta semana finalizando, se abre en la futura aurícula derecha. Se desplaza el orificio que se comunica hacia la derecha, ¿no? Este seno venoso, los cuernos que vemos acá, los cuernos del seno venoso va a recibir sangre de las venas cardinales anteriores y de las venas cardinales posteriores, que se unen para formar la vena cardinal común, y este va a drenar su sangre en el seno venoso. También va a recibir sangre de la vena umbilical. Acá tenemos la vena umbilical derecha. Y también hacia este seno venoso va a llegar sangre procedente de la vena vitelina. Entonces, como vemos, van a existir vena cardinal derecha, vena cardinal izquierda, vena umbilical derecha, vena umbilical izquierda, vena vitelina derecha y vena vitelina izquierda. Posteriormente van a producirse modificaciones ya en la estructura de estos vasos. Pero esta es la característica entonces y la evolución del seno venoso, ¿no?
el cuerno izquierdo, entonces el cuerno izquierdo va a decrecer. El cuerno izquierdo va a decrecer y va a dejar unos derivados que vamos a ver después. Otra modificación que sufre el corazón en su desarrollo es lo que sucede con la aurícula derecha primitiva. ¿Qué pasa con la aurícula derecha primitiva? Tenemos que el seno venoso se va a incorporar a la aurícula derecha, ¿no? Dijimos que al inicio el seno venoso está separado del corazón y solamente se une por una comunicación pequeña con la aurícula, ¿no? Y se abre en la aurícula derecha. Pero luego dijimos que este seno venoso sufre modificaciones. El cuerno derecho crece, el cuerno izquierdo decrece. Entonces, el cuerno derecho, vean ustedes acá, este cuerno derecho se va a incorporar a la aurícula derecha. Ya, viéndolo de la parte externa, vemos que todo esto rosado pálido viene a ser el seno venoso en su cuerno derecho que se ha incorporado a la aurícula derecha. Por su parte interna vamos a observar esta zona, que corresponde a la incorporación del seno venoso en todo lo que es la aurícula primitiva. ¿Ya? En esta parte de tejido del seno correspondiente al seno venoso que se ha incorporado a la aurícula primitiva, en esta parte vamos a ver en primer lugar que esta es una estructura lisa, es un tejido liso, a diferencia del tejido primitivo de la aurícula que es rugosa. Y en esta parte del seno venoso que se ha incorporado va a desembocar la vena cava superior, vean ustedes acá, y también se va a encontrar en la parte inferior, ¿no?, una válvula que se llama la válvula de Eustaquio, que es la desembocadura de la vena cava inferior, ¿no? La desembocadura de la vena cava inferior. Y en esta parte, ven nosotros, esta más pequeña viene a ser otra válvula, ¿no?, que es la válvula del seno coronario, llamado la válvula de Tevesio. ¿No? Tenemos entonces acá el seno venoso incorporado, que es un tejido liso, y en donde desemboca la vena cava superior y también la vena cava inferior a través de la válvula de Eustaquio, y desemboca también acá la comunicación con el seno coronario, ¿no?, que es la válvula de Tevesio. Esta línea que divide el tejido liso del seno venoso con el tejido rugoso trabecular de la aurícula primitiva propiamente, ¿no?, se llama la cresta terminal. Por la parte interna es la cresta terminal, y por la parte externa la división entre lo que es tejido del seno venoso y de la aurícula primitiva se llama el surco terminal. Este es el surco terminal. Bien. Este tejido, además, debemos tener en cuenta que este tejido del seno venoso que se ha incorporado y es un tejido liso se llama el sinus venarum. Sinus venarum es este de acá, ¿no? El sinus venarum, que es el seno venoso que se ha incorporado a la aurícula derecha primitiva, ¿no?, y en donde desemboca la vena cava superior, la vena cava inferior con su válvula de Eustaquio y el seno coronario con su válvula de Tevesio. Muy bien. Por otro lado tenemos también que la aurícula izquierda también va a sufrir modificaciones, ¿no?, en su desarrollo. Tenemos acá que qué cambio se va a presentar en la aurícula izquierda. Es que entre la quinta y la octava semana del desarrollo, se va a incorporar, ¿no?, esta vena pulmonar. Tenemos acá la vena pulmonar. Entonces, inicialmente la vena pulmonar tiene un tronco principal, esta se divide en dos y cada una se divide en dos, de tal manera que ya en la parte más periférica hay 4 ramificaciones,
4 ramificaciones. Entre la quinta y la octava semana, esta vena pulmonar se va incorporando a la aurícula izquierda, ¿no? Veamos acá a la octava semana, ¿no? A la octava semana prácticamente ya todo la vena pulmonar se ha incorporado a la aurícula izquierda, ¿no? Y solamente van a quedar 4 ramas, ¿no? 4 ramas que van a corresponder a las venas, 4 venas pulmonares, 2 de la derecha y 2 de la izquierda, ¿no? Y la mayor parte del tejido se ha incorporado, ¿no? A la aurícula izquierda, y ese tejido es un tejido liso y solamente queda una pequeña porción de tejido rugoso correspondiente a la aurícula izquierda primitiva, y esto va a constituir la orejuela de la aurícula izquierda, ¿no? La mayor parte del tejido va a corresponder a la incorporación de la vena pulmonar, y de esta manera queda constituida ya la aurícula izquierda del adulto por la incorporación de la vena pulmonar, dejando 4 venas pulmonares, ¿no? Que van a traer posteriormente la sangre oxigenada de los pulmones. Por otro lado, dijimos que simultáneamente, como se va produciendo la división del conducto auriculoventricular, se produce la división del conducto de la aurícula primitiva, que ya lo vimos, y ahora vamos a ver la división del ventrículo primitivo. Vemos acá el ventrículo primitivo, que es una sola cavidad, ¿no? Entonces, esta división del ventrículo se va a producir por el desarrollo de inicialmente una cresta muscular desde la parte inferior del ventrículo en dirección de las almohadillas endocárdicas. Va a aparecer una proliferación de tejido subendocárdico que va a constituir la cresta muscular. Vemos acá recién apareciendo, acá ya más proliferado, y esta cresta muscular no llega a contactar con la almohadilla endocárdica. Va a quedar inicialmente un orificio que se llama el agujero interventricular, inicialmente, ¿no? El agujero interventricular. Pero finalmente este agujero interventricular, al final de la séptima semana, se cierra este agujero interventricular. ¿Y por qué se cierra este agujero ventricular? Por la aparición de un tabique, que es el tabique membranoso. Acá, vean ustedes acá, ¿no? Estos colores, el marrón, el marrón claro y el celeste, ¿no? Indica que son los tejidos que participan en el cierre de este agujero interventricular. ¿Ven ustedes? Acá también, marrón oscuro, marrón claro y celeste. Y se va a producir el cierre de este agujero interventricular. ¿De dónde provienen los tejidos que constituyen la porción membranosa, ¿no? El tabique membranoso que cierra el agujero interventricular proviene del bulbo arterioso, ¿no? En el bulbo arterioso hay unas estructuras que se llaman las crestas vulvares. Entonces, de la cresta vulvar derecha y de la cresta vulvar izquierda se va a contribuir, junto con la almohadilla endocárdica, ¿no? Va a contribuir al cierre de este agujero interventricular y constituir el tabique membranoso del septum interventricular, ¿no? Y de esta manera se produce la división del ventrículo primitivo por la formación del septum interventricular, que está constituido por una porción muscular y una porción membranosa derivada de tejidos procedentes de la cresta vulvar derecha, de la cresta vulvar izquierda y de las almohadillas endocárdicas, ¿no? Una vez entonces cerrado este orificio interventricular, se divide completamente el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo,
Del ventrículo derecho va a salir el tronco de la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo va a salir la arteria aorta. Acá también lo vemos a mayor aumento cómo se constituye este tabique membranoso, ¿no? Cresta vulvar derecha, cresta vulvar izquierda, almohadilla endocárdica y se constituye el tabique membranoso del septum interventricular. La otra parte viene a ser el tabique muscular. Y esto ya es una visión panorámica de la división simultánea de las cavidades primitivas del corazón, de las aurículas con el septum primum, ¿no? El septum primum y el septum secundum con el agujero oval, de las almohadillas endocárdicas que dividen el conducto auriculoventricular derecho y el conducto auriculoventricular izquierdo, y del ventrículo por la formación de este septum interventricular, con su porción muscular primero y luego con su porción membranosa. Acá tenemos. Y vemos acá también que se constituyen pues las válvulas del corazón, ¿no? En el lado derecho tenemos la válvula tricúspide y en el lado izquierdo tenemos la válvula bicúspide o mitral. Estas válvulas están sostenidas por los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Tenemos acá músculos papilares, cuerdas tendinosas, músculos papilares, cuerdas tendinosas que sostienen a estas válvulas, la tricúspide y la bicúspide o mitral. En todo este desarrollo del corazón va a intervenir una regulación molecular ya a nivel genético. Tenemos que intervienen genes, ¿no? Y factores de transcripción y proteínas que van a ejercer influencias para el desarrollo del corazón. Así tenemos que dentro de los principales factores de transcripción podemos mencionar el gen principal para el desarrollo cardíaco viene a ser el NKX2.5. ¿No? NKX2.5 es el gen principal para el desarrollo cardíaco. Luego, para la formación del asa cardíaca o el asa bulboventricular, tenemos el PITX2, ¿no? Es otro factor de transcripción. Y en la participación del tabicamiento de las cavidades primitivas tenemos otro factor de transcripción que es el TBX5. Para la expansión y la diferenciación de los ventrículos tenemos otros factores que es el HAN1 y el HAN2, ¿no? Sin embargo, también existen algunos factores o proteínas que inhiben el desarrollo cardíaco, por ejemplo, las proteínas WNT, 3A y 8, ¿no? Originadas a partir del tubo neural, que son proteínas que inhiben el desarrollo cardíaco, pero felizmente estas proteínas están inhibidas por otras proteínas que son el crescent y Cerberus, ¿no? El crescent y Cerberus, que van a inhibir a estas proteínas WNT, de tal manera que se va a permitir el normal desarrollo del corazón. Otro punto que debemos considerar en el desarrollo del corazón es la formación de los grandes vasos, o sea, la aorta y la pulmonar. Y estos grandes vasos van a depender de la separación del bulbo arterioso y del tronco arterioso, del bulbo arterioso y del tronco arterioso. En primer lugar, debemos considerar que el bulbo arterial o el bulbo arterioso podemos dividirlo en tres partes. Una parte proximal, la más cercana al corazón, que sería el bulbo arterioso, que va a dar origen a la porción trabeculada del ventrículo derecho. La porción trabeculada del ventrículo derecho, entonces se origina del bulbo arterioso, de la parte más proximal. El segmento intermedio del bulbo arterioso viene a ser el cono arterioso, y del cono arterioso se van a originar los infundíbulos de los ventrículos, o sea, los lugares de donde van a nacer los grandes vasos, tanto la aorta como la pulmonar.
y la parte más distal viene a ser el tronco arterioso. De este tronco arterioso se van a originar las raíces y las partes proximales de la aorta y de la pulmonar, o sea, la aorta ascendente y el tronco de la pulmonar, a partir del tronco arterioso, ¿no? Entonces, teniendo esta consideración del bulbo arterial. Entonces, tenemos acá la separación del bulbo arterioso y del tronco arterioso. La separación del bulbo arterioso y del tronco arterioso. Acá las flechas azules están señalando el bulbo arterioso y la parte más distal viene a ser el tronco arterioso, ¿no? Bulbo arterioso, tronco arterioso, ¿no? Hacia la quinta semana del desarrollo, hacia la luz de estas estructuras, el bulbo arterioso y el tronco arterioso, hacia la luz aparece proliferación de tejido subendocárdico, estas de acá, que se llaman crestas, ¿no? Son las crestas. Si están en el bulbo arterioso son las crestas vulvares, y si están en el tronco arterioso son las crestas troncales. Crestas vulvares, crestas troncales, ¿no? Entonces, esta proliferación de tejido subendocárdico va aumentando, va creciendo de tal manera que ya alrededor de las 8 semanas, entre la quinta y la octava semana, estas crestas se han desarrollado tanto que se fusionan. Finalmente se fusionan al centro, como vemos acá. Se fusionan las crestas vulvares y las crestas troncales y se produce, se desarrolla ya el tabique aórtico pulmonar. El tabique aórtico pulmonar. Acá tenemos el tabique aórtico pulmonar. La particularidad de este tabique aórtico pulmonar es que no se desarrolla en una sola dirección, en un solo sentido. Vean ustedes, acá estamos en sentido horizontal, acá en sentido vertical y nuevamente acá en sentido horizontal. De tal manera que el tabique aórtico pulmonar tiene esta disposición en sentido helicoidal o en espiral. ¿Ven? Esto es importante, esta disposición del tabique en sentido helicoidal o en espiral para la distribución normal de los grandes vasos, o sea, de que la aorta salga del ventrículo izquierdo y que de la pulmonar salga del ventrículo derecho. Si en el desarrollo del tabique aórtico pulmonar no se produce este sentido del desarrollo en forma helicoidal, entonces se va a producir una malformación del desarrollo del bulbo arterioso y del tronco arterioso, que se denomina la transposición de los grandes vasos, que lo vamos a mencionar cuando hablemos de malformaciones congénitas. Muy bien, entonces de esta manera tenemos que el bulbo arterioso y el tronco arterioso, por el desarrollo del tabique aórtico pulmonar en sentido helicoidal, va a producir la división del bulbo arterioso y del tronco arterioso en la aorta, ¿no? En su raíz y su porción ascendente de la aorta, y del tronco de la pulmonar en su raíz y todo el tronco antes del nacimiento de las arterias pulmonares. Muy bien. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es del desarrollo de las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas se desarrollan a partir también de proliferación de tejidos subendocárdicos. Sabemos que la aorta tiene sus válvulas, la pulmonar también tiene sus válvulas, que son las válvulas semilunares. Las válvulas semilunares, ¿no? Tenemos entonces en el nacimiento del tronco de la pulmonar y en el nacimiento de la aorta van a estar estas válvulas, ¿no? Que son 3 prominencias de tejido subendocárdico en cada una de ellas, 3 prominencias de tejido subendocárdico en cada una de ellas, que se producen una excavación. Acá están las prominencias iniciales, luego se van excavando para producirse finalmente las válvulas, que son 3 válvulas delgadas que constituyen las válvulas semilunares de la aorta y de la pulmonar. Por otro lado, en los conductos auriculoventriculares derecho e izquierdo también va a haber una proliferación de tejido subendocárdico alrededor de estos conductos para constituir pues las válvulas mitral
o bicúspide en el lado izquierdo y la válvula tricúspide en el lado derecho. Siguiendo el desarrollo del corazón, tenemos el desarrollo de los arcos aórticos. Como vemos acá, dijimos que nos ubicamos acá en el bulbo arterioso, ¿no? Ya dijimos que este bulbo arterioso va a originar su porción más proximal, cercana al corazón, va a contribuir al desarrollo del ventrículo derecho, su porción intermedia, que es el cono arterial, va a formar los infundíbulos de los ventrículos, y la porción más distal, que es el tronco arterioso, se va a dividir para constituir pues el nacimiento de los grandes vasos. Siguiendo al tronco arterioso hay otra estructura que mencionamos anteriormente, que es el saco aórtico. Acá tenemos el saco aórtico. De este saco aórtico van a salir 6 ramificaciones que se van a llamar los arcos aórticos. 6 pares de arcos aórticos hacia la derecha y hacia la izquierda. Y como vemos nosotros en esta lámina, estos pares de arcos aórticos van a terminar donde van a relacionarse con las aortas dorsales. Las aortas dorsales. Debemos mencionar también que estas aortas dorsales, terminando los arcos aórticos, se fusionan para formar una aorta dorsal única. En esta imagen vemos nosotros los 6 pares de arcos aórticos. Acá tenemos el primer par, el segundo par, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Las primeras están en líneas punteadas porque el primer par y el segundo par son los que aparecen primero, ¿no? Luego que estos se han modificado, aparecen el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto par. Este quinto par también está en líneas punteadas porque este quinto par generalmente es muy rudimentario y no va a dar derivados en el adulto, el quinto par. En cambio, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el sexto par sí van a dar derivados en el adulto, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos acá derivados de los arcos aórticos. Tenemos hacia la 4ª semana del desarrollo, los arcos branquiales van a estar irrigados por estos arcos aórticos. Los arcos branquiales van a estar irrigados por los arcos aórticos que nacen del saco aórtico. Dijimos que se desarrollan 6 pares de arcos aórticos, pero que estos no se desarrollan simultáneamente, sino que primero se desarrollan el primero y segundo par y luego aparecen el resto de pares de arcos aórticos. De tal manera que alrededor de la 6ª a la 8ª semana, ¿no? A la 6ª o la 8ª semana van a sufrir modificaciones, estos arcos aórticos, vean ustedes, van a sufrir modificaciones, ¿no? Hasta que queda la disposición adulta. Entonces, esto es a la 4ª semana de los arcos aórticos y este ya es a la 8ª semana de los arcos aórticos, con los derivados finales que van a continuarse ya en el adulto. ¿Cuáles son estos derivados de los arcos aórticos? Vamos a tener acá, en primer lugar, del primer par de arcos aórticos, estas de acá, se van a derivar las arterias maxilares y parte de las arterias carótidas externas. No vemos acá las arterias maxilares, ¿no? Pero sí vemos parte de lo que van a ser las carótidas externas, ¿no? Derivados del primer par de arcos aórticos. Del segundo par de arcos aórticos tenemos acá el segundo par de arcos aórticos. Del segundo par de arcos aórticos se van a derivar en el adulto arterias del oído medio. Tenemos las arterias ioideas y las arterias estapedias en el oído medio. Tampoco lo tenemos graficados acá, ¿no? Pero son arterias derivadas para el oído medio, las arterias ioideas y estapedias del segundo par. Del tercer par de arcos aórticos, que lo tenemos acá en rojo, del tercer par de arcos aórticos, sí observamos nosotros que a la 8ª semana que tenemos en rojo, tenemos acá en rojo las arterias carótida común. Tenemos, esta es la carótida común, ¿no? Acá,
derecha y la carótida común izquierda, y también de este tercer par las carótidas internas en rojo, carótidas internas. Entonces, del tercer par de arcos aórticos se deriva en el adulto la carótida común y la carótida interna. Del cuarto par de arcos aórticos, tenemos que el par izquierdo, ¿no? El par izquierdo va a dar lugar a esta porción que es el callado de la aorta o el arco de la aorta, ¿no? El arco de la aorta. Acá tenemos el callado o el arco de la aorta, ¿no? Derivado del arco aórtico izquierdo. Y del arco aórtico derecho se va a derivar la arteria subclavia derecha. La vemos acá, ¿no? Entonces, cuarto par de arcos aórticos, tenemos el callado o el arco de la aorta y la arteria subclavia derecha. El quinto par, como hemos mencionado, en la mayor parte de los casos, más del 50%, generalmente son rudimentarios, degeneran y no dejan ningún derivado en el adulto. Acá tenemos, no dejan derivados en el adulto, el quinto par. Y el sexto y último par de arcos aórticos, sí va a dar derivados en el adulto. Este es el sexto par, ¿no? El sexto par. Entonces, ¿a qué va a dar lugar? Va a dar lugar a la arteria pulmonar izquierda, a la arteria pulmonar derecha y al conducto arterioso. ¿Ven? Arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda y conducto arterioso. ¿Cuál es la particularidad del conducto arterioso? La particularidad del conducto arterioso es que comunica la sangre de la arteria pulmonar con la aorta. Arteria pulmonar con la aorta durante la vida intrauterina, ¿no? Después de la vida del nacimiento se va a producir modificaciones en este tronco arterioso. El punto 7, tenemos acá la circulación venosa. Tenemos entonces, en primer lugar, algunos aspectos generales del desarrollo vascular. Tenemos algunos términos como es la vasculogénesis y la angiogénesis. La vasculogénesis es el desarrollo de vasos sanguíneos a partir de la coalescencia de angioblastos, ¿no? Esto corresponde entonces a los grandes vasos, como por ejemplo las aortas dorsales, la aorta dorsal única, ¿no? Se originan a través de una vasculogénesis por coalescencia de angioblastos. En cambio, la angiogénesis es el desarrollo de vasos sanguíneos a partir de vasos ya existentes, o sea, a partir de esta aorta dorsal. Se van a desarrollar ramificaciones, ¿no? De esta aorta dorsal, y esto se desarrolla entonces a partir de un proceso que se llama angiogénesis. En todo este proceso del desarrollo vascular intervienen también la regulación molecular, la regulación genética. En este caso del desarrollo vascular, un factor importante es el factor de crecimiento endotelial vascular, entre otros, ¿no? Pero el más conocido, el más mencionado, el más importante es el factor de crecimiento endotelial vascular. Veamos entonces la circulación venosa. Hacia la cuarta semana, drenan al corazón 3 pares de venas que ya los hemos mencionado, ya los conocemos, ¿no? Tenemos acá el seno venoso, ¿no? Y hacia el seno venoso ya sabemos que van a drenar sangre procedente del embrión a través de la vena cardinal superior, de la vena cardinal inferior o anterior y posterior, que se unen para formar la vena cardinal común, ¿no? La vena cardinal común. Esto trae sangre del embrión. De la placenta viene la vena umbilical, ¿no? Y del saco vitelino viene la vena vitelina, ¿no? Tanto tenemos en el lado derecho como en el lado izquierdo, a ambos lados.
¿no? Tenemos entonces venas vitelinas, venas umbilicales y las venas cardinales. Entre la quinta y la séptima semana aparecen otros sistemas venosos en la parte inferior del embrión, que son las venas subcardinales, las venas supracardinales y las venas sacrocardinales. Esto en la parte inferior del embrión. Y entre la sexta y la octava semana, al igual que en el sistema arterial, entre la sexta y la octava semana, estos sistemas venosos sufren la transformación del tipo adulto, también como en los arcos aórticos. Entonces, veamos cuál es esa transformación de del sistema venoso. De las venas vitelinas, estas venas vitelinas, ¿no?, retornan sangre del saco vitelino. En el adulto, estas venas vitelinas, las venas vitelinas van a constituir las venas hepáticas, aquí en el hígado, las venas hepáticas, alrededor del duodeno, la vena porta, y también va a contribuir a formar el segmento proximal de la vena cava inferior, el primer segmento de la vena cava inferior, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los derivados adultos de la vena vitelina? Serían las venas hepáticas, la vena porta y un primer segmento de la vena cava inferior. ¿Qué pasa con las venas umbilicales? La mayor parte de las venas umbilicales degeneran, desaparecen. Vean ustedes acá, desaparecen. Y solamente va a quedar una porción distal de la vena umbilical izquierda. Una porción distal de la vena umbilical izquierda, esta de acá. El resto desaparece, ¿no? Esta porción distal de la vena umbilical izquierda en el hígado va a formar el conducto venoso, ¿ya? El conducto venoso. Entonces, ¿qué pasa con las venas umbilicales? Las venas umbilicales van a desaparecer y solamente va a quedar la porción distal de la vena umbilical izquierda. En la parte intrahepática va a constituirse el conducto venoso y en la parte extrahepática, ¿no?, desde el hígado hasta la pared, hasta el ombligo, es el segmento más distal de la vena umbilical izquierda. El conducto venoso que está dentro del hígado, no se olviden, porque cuando hablemos de circulación fetal vamos a hablar del conducto venoso. Después del nacimiento, esta vena umbilical se convierte en un ligamento, es el ligamento teres o ligamento redondo, y el conducto venoso también después del nacimiento degenera y se convierte en otro ligamento, que es el ligamento venoso. Continuamos con la circulación venosa. Tenemos acá las venas cardinales. Las venas cardinales dijimos que es el principal sistema de drenaje venoso del embrión. Y dijimos que hay una vena cardinal anterior, una vena cardinal posterior, derecha e izquierda. Ambas se unen antes de llegar al seno venoso para conformar las venas cardinales comunes, ¿no? Las venas cardinales comunes. ¿Qué se derivan de las venas cardinales anteriores? Acá tenemos las venas cardinales anteriores. Entonces, de las venas cardinales anteriores, en el adulto, ya a la 6 a octava semana, se va a originar la vena brachiocefálica izquierda, y la vena cava superior. Entonces, ¿cuáles son los derivados de las venas cardinales anteriores? La vena brachiocefálica izquierda y la vena cava superior. ¿Qué se va a originar de las venas cardinales posteriores? Todo esto son las venas cardinales posteriores. Vean ustedes cómo va desapareciendo la mayor parte de las venas cardinales y lo que queda en celeste, acá distalmente y proximalmente, es lo único que queda de las venas cardinales posteriores, ¿no? Proximalmente se va a constituir la raíz de la vena ácigos, que va a drenar sangre de la parte inferior del embrión
pero hacia la vena cava superior, no hacia la vena cava inferior, ¿no? Raíz de la vena ácigos, y en la parte más distal que va a derivar en el adulto las venas ilíacas comunes. Entonces, derivados de adultos de las venas cardinales posteriores, la raíz de la vena ácigos y las venas ilíacas comunes. ¿Qué pasa con los otros sistemas venosos adicionales que aparecieron posteriormente entre las 5 y las 7 semanas? Tenemos las venas subcardinales en rojo. Esta es la parte inferior del embrión. Las venas subcardinales, vean ustedes, ¿qué es lo que va a quedar acá en el adulto? Van a derivarse las venas renales, las venas suprarrenales y las venas gonadales, ¿no? A este nivel se van a derivar en el adulto las venas renales, las venas suprarrenales y las venas gonadales. Y también esta vena subcardinal va a contribuir a formar un segmento de la vena cava inferior. Un segmento de la vena cava inferior. Segundo segmento, ¿no? Luego tenemos otros sistemas venosos adicionales. Tenemos las venas sacrocardinales. Las venas sacrocardinales van a derivar en el adulto a la vena ilíaca común izquierda, la vena ilíaca común izquierda, y un segmento también de la vena cava inferior, el tercer segmento. Y el otro sistema venoso adicional en la parte inferior viene a ser las venas supracardinales. Acá tenemos las supracardinales, vienen a ser en color amarillo, Entonces, en el adulto, ¿qué va a quedar finalmente en el adulto? Va a quedar la vena ácigos, que es este de acá, en amarillo, la vena ácigos que se continúa con la raíz de la vena ácigos, ¿no? La raíz de la vena ácigos, y también la vena hemiácigos, que es este de acá también, en amarillo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los derivados adultos de las venas supracardinales? Serían la vena ácigos y hemiácigos, ácigos y hemiácigos. ¿Ya? En algunas literaturas se menciona también de que estas venas supracardinales dan origen al tercer segmento de la vena cava inferior, ¿no? Finalmente, la vena cava inferior se forma por la contribución de varios sistemas venosos, ¿no? Finalmente, ¿ya? Uno es de las venas vitelinas, la otra de las venas subcardinales, y el otro segmento, de acuerdo a los autores, puede ser de las venas sacrocardinales o de las venas supracardinales, ¿no? A diferencia de la vena cava superior, que en su integridad depende de las venas cardinales anteriores o superiores. Bien, el siguiente punto viene a ser la circulación arterial. La circulación arterial, como hemos dicho anteriormente, entre la 4ª a 5ª semana, los arcos branquiales están irrigados por los arcos aórticos. Estos arcos aórticos dijimos que entran en contacto con las aortas dorsales, y estas aortas dorsales se fusionan para constituir una aorta dorsal única. De esta aorta dorsal única van a salir 3 tipos de ramificaciones arteriales: unas ramas dorsales, unas ramas laterales y unas ramas ventrales. Dorsales, laterales y ventrales. De las ramas dorsales van a salir las arterias intersegmentarias. De las ramas laterales van a salir las arterias urogenitales, o sea, las arterias renales, suprarrenales y gonadales. Y de las ramas ventrales van a salir las arterias vitelinas y las arterias umbilicales. Acá tenemos entonces de las ramas, ¿cuáles son las ramas dorsales? Esta es la aorta dorsal, en la parte anterior son 2, ¿no? Y ya a partir del 6º par de arcos aórticos se fusionan y forman una aorta dorsal única. Esta aorta dorsal única entonces tiene ramas dorsales, que son estas pequeñitas, que son las arterias intersegmentarias, en número de 30.
¿Bien? Entonces, estas arterias intersegmentarias van a irrigar las somitas y sus derivados, irrigan las somitas y sus derivados. Entonces, van a salir ramas cervicales, la arteria vertebral, van a salir ramas torácicas, las arterias intercostales, van a salir ramas lumbares, las arterias lumbares ilíacas primitivas, y en la parte más distal van a salir las ramas de las arterias sacras y sacra media. Todas estas en número de 30 pares que van a irrigar las somitas y sus derivados, las arterias intersegmentarias, cervicales, torácicas, abdominales, ¿no? Lumbares y sacras. Luego tenemos las ramas laterales, dijimos, más o menos a este nivel, que no se ven, no están esquematizados acá. Las ramas laterales serían las ramas renales, suprarrenales y gonadales, ¿no? Y luego tenemos las ramas ventrales ya distalmente acá. Tenemos en la parte media las arterias vitelinas y en la parte más distal las arterias uterinas, ¿no? Entonces, de las arterias vitelinas, que van a derivarse en el adulto, van a derivarse la arteria celíaca, que va a irrigar el intestino anterior, la arteria mesentérica superior, que va a irrigar el intestino medio, y la arteria mesentérica inferior, que va a irrigar el intestino posterior. O sea, que de las arterias vitelinas se van a derivar vasos que van a irrigar el aparato digestivo fundamentalmente, a través de las arterias ilíacas, mesentérica superior y mesentérica inferior. ¿Y qué va a pasar con las arterias umbilicales? Las arterias umbilicales, que van a llevar sangre desoxigenada del embrión y del feto hacia la placenta, sangre desoxigenada, ¿no? Las partes proximales de las arterias umbilicales van a derivar en el adulto las arterias ilíacas internas o hipogástricas y las vesicales superiores, arterias ilíacas internas o hipogástricas y las arterias vesicales superiores. Y la parte distal de las arterias umbilicales, la parte distal de las arterias umbilicales van a obliterar, degeneran en el adulto y se van a formar los ligamentos umbilicales medios. Bien. Bien. Ahora el punto 9 es sobre malformaciones congénitas del aparato cardiovascular. Esto lo vamos a revisar muy rápidamente porque van a ser tratados a profundidad ya en el seminario correspondiente. Para comenzar, decir que más o menos las anomalías congénitas del aparato cardiovascular representan el 25% de las malformaciones congénitas. Son más detectados en los natimuertos que en los nacidos vivos. En los natimuertos, más o menos en un 2.7% se encuentran malformaciones cardíacas, en los nacidos vivos en menor cantidad. La etiología es multifactorial, intervienen factores genéticos y ambientales, y el diagnóstico, ya en los últimos años, se hace un diagnóstico más precoz debido a los avances tecnológicos, fundamentalmente el ultrasonido, o sea, la ecocardiografía. Y estas malformaciones congénitas van desde aquellas que producen muy poca invalidez y que a veces no son detectados clínicamente, hasta que aquellas que son incompatibles con la vida y que se detectan desde el nacimiento, ¿no? En los últimos tiempos ha mejorado el pronóstico debido al diagnóstico más precoz y a la cirugía, progresos en la cirugía cardiovascular. Quién sabe, también en los próximos años, en el futuro, ¿no?, se puede hacer una cirugía también intrauterina, como ya se está haciendo en algunas otras patologías fetales. En relación a frecuencia, debemos considerar que dentro de las malformaciones cardíacas, la más frecuente en presentación es la comunicación interventricular, la más frecuente, ¿no? La frecuencia de 12 por 10.000 nacimientos, con la comunicación interventricular, seguido de la tetralogía de Fallot, ¿no? Tetralogía de Fallot, que es un defecto del desarrollo del tronco cono.
también en orden de frecuencia, y seguido del conducto arterioso persistente y de la comunicación interauricular, ¿no? Y ya en menor frecuencia otras malformaciones como la transposición de los grandes vasos, la estenosis valvular aórtica y pulmonar, la coartación de la aorta y el tronco arterioso persistente. Pero digamos que las cuatro malformaciones más frecuentes en orden sería comunicación interventricular, tetralogía de Fallot, conducto arterioso persistente y comunicación interauricular. Rápidamente vemos acá una anomalía en la posición del corazón, que es la dextrocardia. Ya mencionamos que esto es debido a una alteración en la rotación del asa bulboventricular. En lugar de rotar hacia la derecha, rota hacia la izquierda y se produce la dextrocardia, ¿no? Esta es una ectopia cordis, en el cual el corazón está expuesto al exterior, no hay pericardio y la pared torácica tampoco se ha desarrollado, prácticamente es incompatible con la vida. Estos es los defectos del tabique auricular, o sea, malformaciones en la aurícula. Las malformaciones en la aurícula pueden ir desde una persistencia del agujero ovalo de Bottal, que normalmente se cierra después del nacimiento, o también puede haber defectos en el tabique auricular, o sea, defectos en el desarrollo del septum primum o del septum secundum. Y lo más grave sería que no se formen estos tabiques y haya una aurícula común, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, en el tabique auricular puede haber perforaciones en el septum primum que ocasione que persiste después del nacimiento. Puede haber un septum primum corto, puede haber un agujero oval muy grande, puede haber una combinación ya de un agujero oval muy grande y un septum primum corto. Puede haber un foramen primum que normalmente dijimos que se cierra, pero en este caso persiste, un foramen primum permeable. Puede haber un defecto alto del tabique auricular. Entonces podemos decir que a nivel de la comunicación interauricular puede ser debido a fallas tanto en el septum primum como en el septum secundum. Defectos del tabique ventricular, tenemos la comunicación interventricular. Ya sabemos, hay dos tabiques, el tabique muscular y el tabique membranoso, ¿no? El más frecuente es un defecto del tabique muscular, el más frecuente, pero el más grave es el defecto del tabique membranoso, ¿no? También puede suceder de que no se forme pues el tabique y se forma un ventrículo único, trilocular, biauricular. También hay defectos en la formación de división del tronco arterioso, ¿no? Ya sabemos, el tronco arterioso se divide para dar origen a la aorta y la pulmonar. Puede haber una persistencia del tronco arterioso, no se forma el tabique aórtico pulmonar, y también puede haber una transposición de los grandes vasos. Como habíamos mencionado anteriormente, el tabique aórtico pulmonar tiene una formación helicoidal. Cuando no tiene esa disposición helicoidal, se constituye la transposición de las grandes arterias, de tal manera que la aorta nace del ventrículo derecho y la pulmonar nace del ventrículo izquierdo. La tetralogía de Fallot es una malformación clásica en cardiología, ¿no? En malformaciones cardíacas. ¿Por qué? Porque en una sola patología reúne 4 anomalías. ¿Cuáles son? La estenosis valvular pulmonar, la hipertrofia del ventrículo derecho, la comunicación interventricular alta en la porción membranosa y el cabalgamiento de la aorta sobre esta comunicación interventricular. Son 3 malformaciones en una sola patología que se llama la tetralogía de Fallot, ¿no? Y el problema, la falla, ¿no? En este caso ha sido porque ha habido una alteración en el desarrollo del cono arterial y del tronco arterial, un defecto en la formación del cono arterial y del tronco arterial que forma parte del bulbo arterial que hemos mencionado.
Puede haber también un desigual desarrollo del tronco arterioso, o sea que el tabique aórtico pulmonar se desplace más hacia uno de los lados, más hacia el lado aórtico o más hacia el lado pulmonar. Dependiendo de hacia qué lado se desplaza este tabique aórtico pulmonar, vamos a tener la estenosis o atresia pulmonar, si es que este tabique aórtico pulmonar se desplaza más hacia el pulmón, hacia la arteria pulmonar, y la estenosis y atresia aórtica, si es que este tabique pulmonar se desplaza más hacia el lado de la aorta, ¿no? Otras anomalías menos frecuentes son, por ejemplo, la transformación anormal de los arcos aórticos. Acá tenemos en el arco aórtico un estrechamiento de la aorta que se llama la coartación de la aorta. Estrechamiento de la aorta que puede ser después del conducto arterioso o antes del conducto arterioso, ¿no? Es un defecto entonces en la formación de los arcos aórticos. Acá tenemos otro que es un callado aórtico doble. Callado aórtico doble. Acá tenemos un callado aórtico pequeño y por detrás tenemos el callado aórtico normal, ¿no? Entonces, en este caso, vean ustedes, este callado aórtico doble está formando un anillo vascular alrededor de la tráquea y del esófago y que puede producir efectos compresivos sobre estos órganos, ¿no? En este caso del callado aórtico doble persiste la porción distal de la aorta dorsal derecha y el cuarto arco aórtico derecho, de tal manera que se forma un anillo vascular. Puede haber también un callado aórtico derecho, en lugar de dirigirse a la izquierda, el callado aórtico se dirige a la derecha por persistencia de la aorta dorsal derecha, ¿no? E involuciona el segmento distal de la aorta dorsal izquierda, o sea, por persistencia de la aorta dorsal derecha. Tenemos un callado aórtico hacia la derecha. En este caso tenemos una variedad de callado aórtico hacia la derecha en el que también se forma un anillo vascular entre el callado aórtico hacia la derecha y el tronco de la pulmonar con la pulmonar derecha e izquierda, formando también un anillo vascular acá, que está también puede producir sintomatología clínica por obstrucción de la tráquea o del esófago, ¿no? Otro anillo vascular. Acá tenemos otra malformación que es la arteria subclavia derecha anómala, una arteria subclavia derecha anómala. Normalmente la arteria subclavia derecha nace más hacia la derecha, en este caso está naciendo muy a la izquierda, ¿no? Muy a la izquierda y se desplaza hacia atrás y está rodeando también a la tráquea y al esófago, de tal manera que entre el callado de la aorta y esta arteria subclavia derecha anómala se está formando otro anillo vascular. Sin embargo, como esta arteria subclavia no es tan gruesa como los otros vasos, este anillo vascular generalmente no produce mucha sintomatología compresiva. Acá tenemos otra anomalía que es la persistencia del conducto arterioso. Normalmente después del nacimiento este conducto arterioso se cierra y en este caso el conducto arterioso persiste, ¿no? Persiste. Puede darse en algunos casos de infecciones, como el caso de la rubiola. Y mucho más raro ya son anomalías del retorno venoso, como por ejemplo, generalmente estas anomalías son detectados en algunas intervenciones quirúrgicas o en las autopsias, como hallazgos, nada más, porque no producen mucha sintomatología. Por ejemplo, una vena cava superior doble por persistencia de la vena cardinal anterior izquierda, una vena cava superior doble, o puede haber una vena cava superior izquierda, en lugar de ser derecha, una vena cava superior izquierda. Puede haber también una falta de la porción hepática de la vena cava inferior, ¿no? Esta porción hepática, ya sabemos, de la vena cava inferior depende de la vena vitelina, ¿no? O puede haber una vena cava inferior doble también. Todas estas malformaciones son más raras y generalmente no producen mucha sintomatología y son hallazgos quirúrgicos o en las necropsias. El punto 10 tenemos acá la circulación fetal. Veamos, en resumen podemos decir que en la circulación fetal tenemos que la sangre proveniente de la vena umbilical
viene con un porcentaje de saturación de 80% de oxígeno. Porcentaje de saturación viene por la vena umbilical. En el trayecto de la circulación fetal, ese porcentaje va disminuyendo de tal manera que en su retorno hacia la placenta, ese porcentaje de saturación ha disminuido al 58%. ¿Y esto por qué? Porque en el trayecto de su ingreso a la circulación fetal va a producirse 5 mezclas de sangre, ¿no?, con sangre desoxigenada. La primera mezcla de sangre se va a producir en el hígado. La primera mezcla de sangre. Acá tenemos 5 mezclas de sangre. La primera mezcla se produce en el hígado. Tenemos acá, la sangre viene oxigenada, pasa por el conducto venoso sin mezclarse, pero una parte se distribuye en el hígado y acá se produce la primera mezcla. Luego la sangre sale hacia la vena cava inferior, ¿no? Y la sangre que venía todavía oxigenada por el conducto venoso se mezcla acá ya en la vena cava inferior y acá se produce la segunda mezcla de sangre en la vena cava inferior. Esta sangre llega hacia la aurícula derecha y en la aurícula derecha la sangre que viene de la vena cava inferior pasa directamente por la válvula de Eustaquio, ¿no? Pasa y el agujero oval pasa de derecha a izquierda, del agujero oval, de derecha a izquierda. Pero en esta aurícula derecha vemos que también viene sangre de la vena cava superior. Entonces, en este momento, en este lugar también se produce otra mezcla de sangre acá. Esa es la mezcla en la aurícula derecha. Tercera mezcla de sangre. La sangre que pasa por el agujero oval hacia la aurícula izquierda, sufre una cuarta mezcla de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre que viene por las venas pulmonares no es sangre oxigenada, sino sangre desoxigenada, ¿no? ¿Por qué? Porque los pulmones todavía no tienen función respiratoria, no hay intercambio gaseoso, entonces la sangre que proviene de los pulmones es sangre desoxigenada, ¿no? Vienen a través de las dos venas pulmonares derechas, dos venas pulmonares izquierdas, llegan a la aurícula izquierda y acá se produce entonces la cuarta mezcla de sangre. Entonces la sangre se va desoxigenando a medida que va ingresando a la circulación fetal. La quinta mezcla de sangre se produce en el conducto arterioso, aquí, en el conducto arterioso. ¿Por qué? Porque la sangre que va debería ir hacia los pulmones, la sangre que debería ir hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar, ¿no? Encuentra resistencia en los pulmones, porque hay una gran resistencia vascular en los pulmones durante la vida fetal. Entonces, esta sangre que debería ir a los pulmones, ¿no? Esta sangre que debería ir a los pulmones pasa por el conducto arterioso, hacia la circulación de la aorta, Entonces acá se produce la quinta mezcla de sangre. De tal manera que, como hemos dicho, del 80% de saturación de oxígeno que había, ¿no?, luego de las 5 mezclas de sangre, el porcentaje de saturación se reduce al 58%. ¿No? Entonces, 5 mezclas de sangre, hay 3 derivaciones de sangre. Uno es el conducto venoso o conducto de Arancio en el hígado, donde esto no produce una mezcla de sangre en el hígado, ¿no?, el conducto venoso, ¿ya? Luego tenemos el agujero oval o de Bottal, que permite el pasaje de sangre de derecha a izquierda, y luego tenemos el conducto arterioso también, que permite el pasaje de sangre de la arteria pulmonar hacia la aorta. Esto durante la circulación fetal. ¿Qué sucede después del nacimiento? Después del nacimiento se producen 2 eventos importantes. Se corta el cordón umbilical y ya no va a haber sangre que vaya por el cordón umbilical hacia el recién nacido, por supuesto. Y por otro lado, el recién nacido empieza a llorar, ¿no?, empieza a respirar, empieza a expandir los pulmones y se empieza a producir ya una mayor llegada de sangre hacia los pulmones, donde se disminuye la resistencia vascular pulmonar. Entonces, al producirse estos cambios, ¿no?, al nacimiento, dejan de funcionar las 3 derivaciones.
dejan de funcionar las tres derivaciones que habíamos mencionado anteriormente. Esas derivaciones que eran: 1, el conducto venoso se cierra y va a constituir el ligamento venoso. 2, el agujero oval también se cierra. ¿Por qué? Porque disminuye la presión de sangre en el lado derecho y aumenta la presión de sangre en el lado izquierdo. Eso hace que las dos tabiques se fusionen y se cierre el agujero oval. Y 3, el conducto arterioso también se cierra y forma el ligamento arterioso. Entonces tenemos ya unos ajustes circulatorios. Conducto venoso se contrae y forma el ligamento venoso. Cae la presión en el lado derecho, porque se corta el cordón umbilical, y aumenta en el lado izquierdo, ¿no? Aumenta en el lado izquierdo, entonces se cierra el conducto arterioso, se contrae. Y también las arterias umbilicales, la parte distal de las arterias umbilicales se contraen, degeneran y van a formar unos ligamentos, los ligamentos umbilicales medios, Entonces, derivados en el adulto tenemos el ligamento redondo, que es de la vena umbilical, el ligamento venoso, que es del conducto venoso, el ligamento arterioso, que es del conducto arterioso, y los ligamentos umbilicales medios, que son de las arterias umbilicales. Y de esta manera se produce pues ya los cambios en la circulación neonatal. Hasta aquí entonces hemos visto la primera parte, que es el desarrollo del aparato cardiovascular, y en los siguientes minutos vamos a ver cómo es el desarrollo del aparato respiratorio. Solamente son 3 puntos: la formación de los pulmones, las etapas del desarrollo pulmonar y algunas malformaciones congénitas. Primer punto: formación de los pulmones. La formación de los pulmones se inicia alrededor de la 4ª semana, entre los 26 y 27 días. Entre los 26 y 27 días, en donde aparece el primordio del desarrollo pulmonar, que es el surco laringotraqueal. Este surco laringotraqueal aparece en la parte distal y ventral del intestino faríngeo. Este es el intestino faríngeo, que es la parte proximal del intestino anterior. Entonces, en la parte ventral y distal aparece una hendidura que se llama el surco laringotraqueal. Este surco laringotraqueal presenta una evaginación que constituye el divertículo laringotraqueal. Tenemos acá el divertículo laringotraqueal. Entonces, tenemos que a partir de este divertículo laringotraqueal, el extremo distal del divertículo empieza a crecer y se va a desarrollar el primordio pulmonar, que es la yema pulmonar. Esta yema pulmonar va a estar rodeado de mesénquima esplácnico, o sea, mesodermo. Pronto, en esta estructura que se ha formado, va a aparecer unos pliegues traqueoesofágicos, entre el límite del intestino faríngeo y de la yema que ha crecido. En esta zona van a aparecer unos pliegues traqueoesofágicos longitudinales, que al fusionarse van a constituir un tabique. Es el tabique traqueoesofágico. La fusión de entonces estos pliegues traqueoesofágicos longitudinales, ¿no?, van a constituir un tabique traqueoesofágico. Y al constituirse este tabique traqueoesofágico se va a producir la división, ¿no? En la parte ventral vamos a tener la tráquea y en la parte dorsal vamos a tener el esófago. Parte ventral tráquea, parte dorsal el esófago. Bien, entonces esta estructura se va a llamar el conducto laringotraqueal. Ya, este conducto laringotraqueal va a tener una porción en su extremo proximal, el orificio laringio, donde se va a formar la laringe con las cuerdas vocales, y en su parte distal va a tener a la yema pulmonar, que se va a dicotomizar, se va a dividir para formar las yemas bronquiales.
las yemas bronquiales. Acá tenemos, este es el intestino, todo el intestino anterior, y la parte proximal es el intestino faríngeo, y en la parte ventral y distal aparece entonces el divertículo respiratorio. Esto también es la división que hemos mencionado, ¿no? Se forma el tabique tráqueo-esofágico, ¿no? Y se forma pues el conducto laringotraqueal. A partir de estas dos yemas bronquiales, ¿no? Se van a determinar hacia las 5 semanas de desarrollo, los bronquios primarios, que son dos, el derecho y el izquierdo, bronquios primarios, ¿no? Derecho, izquierdo. La particularidad es que el bronquio primario derecho es más horizontal y de mayor diámetro, ¿no? Entonces, anatómicamente, este bronquio derecho tiene la particularidad de que si hay algún cuerpo extraño que ingresa, va con mayor facilidad hacia el lado derecho por esta particularidad anatómica de que es más horizontal, ¿no? Y de que es de mayor diámetro. Luego, estos bronquios primarios se dividen y dan los bronquios secundarios, ¿no? En el lado derecho son 3 y en el lado izquierdo son 2. Y se determinan los lóbulos pulmonares. Tenemos así entonces que en el lado derecho tenemos 3 bronquios secundarios que determinan el lóbulo anterior, lóbulo superior, el medio y el inferior. Y en el lado izquierdo tenemos solamente 2 bronquios secundarios para determinar el lóbulo superior y el lóbulo inferior. ¿No? Luego, a partir de estos bronquios secundarios, se van a dividir y van a dar los bronquios terciarios o segmentarios. ¿No? Que van a determinar los segmentos pulmonares. Los segmentos pulmonares, que son 10 en el lado derecho y 8 o 9 en el lado izquierdo, ¿no? Paralelamente, el tejido vecino, el tejido mesenquimatoso vecino, también se va a ir desarrollando, se va multiplicando, de tal manera que por un lado se va formando el parénquima pulmonar y por otro lado también el estroma pulmonar. Hacia las 24 semanas del desarrollo ya se han producido hasta 17 ciclos de ramificaciones, ¿ya? Y se van a desarrollar finalmente los bronquiolos respiratorios, en las partes más distales, los bronquiolos respiratorios. Después del nacimiento continúan todavía las divisiones. Hasta 7 ciclos más de conductos respiratorios después del nacimiento. ¿Bien? En relación al origen de las capas, tenemos que el epitelio y las glándulas del aparato respiratorio derivan del endodermo y el tejido conectivo, músculo liso, cartílago, capilares y pleuras se originan del mesodermo. Entonces, en el origen de las hojas germinativas, en el aparato respiratorio tenemos la parte epitelial y glandular, endodermo, y los tejidos vecinos del mesodermo. Como en todos los órganos del aparato de la economía humana, también en este origen del aparato respiratorio interviene la regulación molecular. En este caso, el factor de transcripción más importante es el factor TBX4. Este factor TBX4 va a determinar la localización del esbozo a lo largo del tubo digestivo, o sea, en la zona ventral y distal del intestino faríngeo, en donde se va a expresar en el endodermo de esa ubicación, ¿no? el sitio del desarrollo de ese divertículo respiratorio. Entonces, este factor de transcripción es el que va a inducir la formación del esbozo pulmonar y el posterior crecimiento y diferenciación de los pulmones, TBX4. En relación a las etapas del desarrollo pulmonar, debemos mencionar que el desarrollo de los pulmones atraviesa por 4 fases. La etapa pseudoglandular, la etapa canalicular,
luego tenemos la etapa sacular terminal y finalmente la etapa alveolar. Son etapas del desarrollo pulmonar. Entonces, la primera etapa pseudoglandular se da entre las 5 y las 17 semanas, o sea, entre el mes y el cuarto mes del desarrollo, y se le llama pseudoglandular porque tiene un aspecto glandular, ¿no? Y en esta etapa alcanzan a desarrollarse los bronquios y hasta los bronquiolos terminales, o sea, bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquiolos terminales. En esta etapa, lógicamente, la respiración es imposible y el pronóstico de vida también es cero, ¿no? Luego tenemos la etapa canalicular, que va entre las 16 semanas y las 25 semanas, o sea, entre el cuarto y el sexto mes del desarrollo, cuarto y sexto mes del desarrollo. En esta etapa hay mayor vascularización, ¿no? Los bronquios y los bronquiolos aumentan su calibre, ¿ya? Y terminando esta etapa, hacia las 24 semanas, ya se desarrollan los bronquiolos respiratorios. Y una semana después se desarrollan ya los sacos terminales, que vienen a ser los alvéolos primitivos. ¿No? Estos ya tienen una pared muy delgada y hay una mayor vascularización. En esta etapa, sobre todo al final, entre las 24 y 25 semanas, la respiración es posible e inclusive muchos productos que nacen prematuramente en esta etapa tienen ciertas posibilidades de sobrevivencia, más aún con las tecnologías, ¿no? y los soportes que hay actualmente. Luego tenemos la etapa sacular terminal, que va desde las 24 semanas, o sea, desde los 6 meses hasta el 9º mes, hasta el nacimiento. En esta etapa se desarrollan más sacos terminales y el epitelio es ya muy delgado y los capilares, como ustedes ven acá, ya prácticamente hacen contacto con el epitelio, ¿no? La importancia ya de esta etapa es que a las 24 semanas, ¿no? O sea, terminando la etapa canalicular y comenzando la etapa sacular, aparecen los neumocitos redondos, que son las células epiteliales alveolares tipo TOS. Y la importancia es que estos elaboran el surfactante, que es la sustancia más importante para evitar el colapso de los pulmones, el colapso alveolar al momento del nacimiento. Ya entre las 26 y 28 semanas, el pronóstico de supervivencia es mucho mayor, por supuesto, ¿no? Y la última etapa es la etapa alveolar, que va desde un periodo fetal tardío hasta después del nacimiento, los 8 hasta los 10 años inclusive, ¿no? En esta etapa se caracteriza porque los capilares, ¿no? Los capilares están prácticamente adosados al epitelio respiratorio. En esta etapa se constituye la membrana respiratoria o membrana alveolo-capilar. Antes del nacimiento, los alvéolos son inmaduros. La maduración de los alvéolos se da después del nacimiento, hasta los 8 a 10 años después del nacimiento. El 95% de los alvéolos desarrollan después del nacimiento. Más o menos al nacimiento hay entre 30 y 50 millones de alvéolos y ya a los 10 a 8 años llegan a 300 a 400 millones de alvéolos. Después del nacimiento, más lo que se produce es la multiplicación de los alvéolos que el crecimiento de los alvéolos. Los sacos terminales tienen dos tipos de células. Uno son las células, los sacos terminales son estos, o sea, la parte de los alvéolos, tienen dos tipos de células. Las células epiteliales alveolares tipo 1, que intervienen en el intercambio gaseoso, en la respiración, y las células epiteliales alveolares tipo 2, que son los neumocitos redondos que producen el surfactante. Esas son ya etapas del desarrollo también diferentes. Acá vemos el saco alveolar y los vasos sanguíneos que están pegados prácticamente al epitelio. Igualmente, vemos acá ya los alvéolos a las 36 semanas y después del nacimiento vean la cantidad de alvéolos que se producen
después del nacimiento, ¿no? De 20 a 50 millones de alvéolos al nacimiento hasta 300 a 400 millones ya en el adulto. Esto es lo mismo, diferentes etapas del desarrollo. Bien, etapa pulmonar. Y finalmente, rápidamente vamos a ir a algunas malformaciones congénitas del aparato respiratorio. Tenemos acá en la laringe tenemos la atresia laringea y la membrana laringea. La atresia laringea se refiere a que se produce una membrana en la laringe, ¿no? Normalmente hay una membrana que luego se canaliza. En este caso, esa membrana no se recanaliza y se queda esa membrana produciendo pues una obstrucción de las vías respiratorias. Lógicamente, esta, si no se detecta y no se soluciona a tiempo, va a producir la muerte inmediata del recién nacido. Y la membrana laringea es un grado menor de la atresia laringea, en donde esta membrana ha tenido una recanalización incompleta de la laringe alrededor de las 10 semanas. Alrededor de las 10 semanas se produce la recanalización, me refiero a las 10 semanas del desarrollo fetal, ¿no? Y hay una obstrucción parcial de las vías respiratorias. En la tráquea, la más conocida de las malformaciones es la fístula tráqueo-esofágica. Fístula es una comunicación entre tráquea y esófago. Hay 4 variedades de fístula tráqueo-esofágica. La variedad más frecuente es esta primera que estamos viendo acá, en la que hay una atresia esofágica proximal y una fístula tráqueo-esofágica distal. Esta es la forma más frecuente. Atresia esofágica proximal con fístula tráqueo-esofágica distal. Otras formas, tenemos acá una fístula tráqueo-esofágica sin atresia. Acá tenemos la inversa de la primera, una fístula tráqueo-esofágica proximal con una atresia distal. Y acá tenemos una fístula doble. Pero la primera es la más frecuente. Atresia esofágica proximal con fístula tráqueo-esofágica distal. Y esta se produce por una fusión incompleta en la formación inicial de los pliegues tráqueo-esofágicos. No se produce la fusión completa y se produce pues la fístula, ¿no? Con atresia. Otra malformación más rara es la estenosis y la atresia traqueal. Estenosis y atresia traqueal, esto es cuando se produce una división asimétrica del pliegue tráqueo-esofágico, ¿no? Si este pliegue tráqueo-esofágico se orienta más hacia la tráquea, se va a producir una estenosis y hasta una atresia traqueal. El divertículo traqueal es una malformación mucho más rara que se refiere a una evaginación que se produce en la tráquea, ¿no? Y que puede constituir inclusive un lóbulo traqueal, muy raro. Estas son las diferentes variedades de atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica. Lo mismo, esta es la forma más frecuente. En los bronquios tenemos como malformación el lóbulo de la vena ácigos, que se presenta en el pulmón derecho y en el lóbulo superior, en donde se presenta lo que se llama el bronquio apical derecho, ¿no? En el cual este lóbulo superior crece hacia arriba y medialmente, y en su base se tiene a la vena ácigos, por eso se llama el lóbulo de la vena ácigos. Los quistes pulmonares congénitos son relativamente raros, ¿no? Y se producen debido a una dilatación del bronquiolo terminal, ¿no? Se produce una dilatación del bronquiolo terminal, entonces en estos bronquiolos dilatados se pueden acumular aire o líquido, y cuando uno hace una radiografía o una ecografía se puede observar una imagen en panal de abeja. Entonces son los quistes pulmonares congénitos. Si estos son localizados, son compatibles con la vida. Si son bilaterales y múltiples, lógicamente son incompatibles con la vida. A nivel de pulmones, tenemos la agenesia pulmonar. Se refiere a agenesia a que no se desarrollan los pulmones, y en este caso la causa sería un deficiente desarrollo pues, de las yemas bronquiales en sus etapas iniciales. Si la agenesia pulmonar es unilateral, es compatible con la vida; si es bilateral, lógicamente también es incompatible con la vida.
la hipoplasia pulmonar, o sea, hipoplasia es porque no se desarrolla el pulmón, entonces se puede deber a un problema secundario por la presencia de una hernia diafragmática posterolateral. La hernia es una solución de continuidad en el diafragma. Entonces, por esa solución de continuidad pueden ingresar asas intestinales que ocupan el tórax y pueden desplazar a los pulmones y no permitir su desarrollo, ocasionando una hipoplasia pulmonar. Y tenemos como una última malformación el pulmón accesorio, que es muy raro y generalmente son hallazgos también en cirugías, en necropsias, ¿no? Generalmente se da en el pulmón izquierdo, en la base del pulmón izquierdo, no son generalmente funcionales y son aislados y tienen una circulación diferente a la circulación pulmonar, muy raros. Y finalmente, para terminar, tenemos la enfermedad de la membrana hialina. La enfermedad de la membrana hialina es una enfermedad o una patología propia de los prematurez, de los prematuros. ¿Por qué? Porque no se ha producido todavía el surfactante que hemos mencionado, que se produce en los alvéolos por las células epiteliales alveolares tipo 2 o neumocitos redondos, ¿no? Estos producen, entonces, los prematuros son más susceptibles a presentar esta enfermedad por la inmadurez pulmonar, ¿no? Y por la escasez del surfactante. En estos casos, cuando no hay surfactante, se forma una membrana en la superficie interna de los alvéolos que hace que los alvéolos se peguen al momento de iniciar la respiración después del nacimiento. Esto va a impedir que los alvéolos se distiendan al producirse la inspiración. Entonces se va a producir una respiración rápida, dificultosa, ¿no? Que es lo que se llama el síndrome de dificultad respiratoria. Y esto más relacionado entonces con la inmadurez pulmonar. Felizmente, en la actualidad hay sustancias que pueden acelerar la maduración pulmonar, como son los corticoides. Cuando hay amenazas de aborto, ¿no? Y hay indicios de que el parto se puede venir, entonces se administran corticoides como la betametasona para acelerar la maduración pulmonar y la producción del surfactante. Y si esto no se ha hecho, felizmente también existe el surfactante exógeno, claro que es muy caro, pero que también, si no se ha administrado corticoides intraútero, una vez que se produjo el nacimiento de un bebé prematuro, se puede administrar surfactante exógeno para reducir la gravedad del síndrome de dificultad respiratoria. Muy bien. Estas son las fuentes de información. Ustedes pueden recurrir a estas referencias bibliográficas, principalmente los dos primeros, la embriología médica de Lachman y embriología clínica de Moore. Muy bien, eso es todo. Gracias por la atención.